Bien, pues es un placer para mí, lógicamente, compartir la palabra de Dios. De vez en cuando sucede así y teneros aquí a este grupo tan hermoso, ya de 20 personas se supone que es lo que estamos, ahora ya más programado para evitar quizás cualquier problema, pero muy bien, gracias a Dios, aquí estamos para presentar la palabra de Dios con sumo respeto. Y en principio, para comenzar este tema de hoy, lo presento con el texto bíblico que se encuentra en la Epístola de los Romanos, capítulo 8, versículo 22, donde nos dice que la creación entera aúna gime y sufre dolores de parto, y dice hasta ahora. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo hace muchos años ya, y sin embargo sigue siendo latente porque desde la misma creación la tierra ya sufre ese dolor de parto hasta el día en que esto un día desaparezca finalmente y podamos estar libres de todo pecado, de toda maldad, de toda la forma inhumana o infrahumana en la cual nos está tocando vivir. Y hoy quizás más que nunca, pensando también en otros puntos, en otros momentos de la historia, de guerras, pandemias también que han habido, persecuciones, pero hoy y ya gastados, cansados en este mundo, la verdad es que deseamos que esta tierra que gime, esta voz que gime en medio de nosotros, esta voz que sufre, pues pronto sea liberada y finalmente llegue la paz. Mirad, por nostalgia un poco a un hombre que lo considero maravilloso, quiero compartir un trozo de carta que escribió, es Wagoner, que decía en el otoño de 1882, a los 27 años de edad, este hombre tuvo una experiencia que más tarde describiría como el punto crucial en su vida. Y todos tenemos que tener un punto crucial en nuestra vida. En este planeta, en esta tierra donde estamos viviendo, si no tenemos ese punto crucial, mal asunto, porque es el momento de que hemos tomado una buena y seria decisión. Así que para él fue ese punto crucial. Y sigue diciendo, estando sentado en una carpa, en una reunión campestre, sostenida en una tarde lluviosa en Jaipur o más o menos en California, mientras oía a Ellen White predicar el Evangelio, se vio súbitamente rodeado por una luz indescriptible que iluminaba la carpa como si el propio sol estuviese brillando en su esplendor allí dentro. Es impresionante lo que él llega a ver y sentir. Y ahora vemos que sigue diciendo, tuvo una clara revelación de Cristo crucificado por él. Así que vio una clara visión de Cristo crucificado que moría por él. Escribió posteriormente, por primera vez en su vida, le fue revelado que Cristo lo amaba y también que se había dado por él personalmente, que todo fue por él. Fijaos cuán personal es esa revelación. He muerto por ti, he dado mi vida por ti. Y finalmente sigue diciendo, la luz que en aquel día brilló sobre él, procedente de la cruz de Cristo, se convirtió en la guía que todo su estudio de la Biblia. Esa guía que después le sirvió para seguir profundizando cada día más. Y luego dice que resolvió dedicar el resto de su vida a describir el mensaje del amor de Dios hacia los pecadores, individualmente, tal como se lo encontraba en las páginas, dice, de las Escrituras, tal como se lo encontraba en esas páginas, y aclararlo, dice, a todos. Así que eso que marcó tanto en su vida, ese punto crucial de su vida, para él fue fundamental
para a partir de ese momento ser una persona con una experiencia, con una relación muy personal con su Dios. Y dicho esto, avanzando un poco, el tiempo, vemos que Ellen White tiene algo que decirnos. Y es algo muy importante para que nosotros tengamos un punto de partida también hoy. El pueblo de Dios, dice, en palabras de vida del gran maestro, debería comprender claramente el tema del santuario y del juicio investigador. Deberíamos entenderlo con mucha claridad. Y dice, todos necesitan conocer por sí mismos la posición y obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar fe. Así que está diciendo algo muy importante, que no podríamos ejercitar de ninguna manera nuestra fe si no conocemos este asunto de Jesucristo en el santuario celestial. Y dice, porque es esencial esa fe en nuestros tiempos u ocupar el puesto del que Dios nos llama, ¿verdad? Y sigue diciendo, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Quisieras ya estar aquí, en cada uno de nosotros, sin ninguna restricción. Y dice, cuando el carácter de Cristo, lo habéis oído muchas veces, sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Así que, en síntesis, toda propuesta para la iglesia post-pandémica, que estamos viviendo este tiempo, debe seguir, pues, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y entramos ahora en una cita muy significativa que está en Los lugares celestiales, en este libro, la página 344 de Ellen White. Y sigue y dice, tiempos difíciles están ante nosotros. El cumplimiento de las señales de los tiempos da evidencia de que el día del Señor está cercano. Los periódicos están llenos de indicaciones de un terrible conflicto en el futuro. Hablando en el futuro, y siempre tenemos ahí un futuro delante. Audaces robos ocurren con frecuencia. Las huelgas son comunes. Por todas partes se cometen latrocinios y asesinatos. Hombres poseídos por los demonios quitan la vida de hombres, mujeres y niños. Todas estas cosas testifican que la venida de Cristo se halla a las puertas. Todas estas cosas testifican que están a las puertas. Así que nuestro mundo, sabemos positivamente que ha llegado al colmo de los días de Noé. Ha llegado a ese colmo. Pronto vendrá Jesús. Así que hemos llegado quizás al límite. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que ocurre en los días de Noé? ¿Qué cosas? Pues cosas muy terribles que tenemos delante de nuestra visión que tenemos por delante, nuestro panorama. Así que la iglesia, como en el arca de Noé, está abierta para que se salve todo aquel que quiera creer en Jesucristo. Así que este es el arca, esta es la iglesia, este es el lugar. Esta es la única iglesia, por más que hayan tantas otras y muchas iglesias. Si queremos conocer lo que está pasando, habría que abrir esa ventana ahí, del arca también, que tenían allí aberturas, ¿verdad? Habría que abrir esa ventana de los ojos, en este caso nuestro, para ver las señales. Así que, y el profeta Isaías también dice algo muy significativo, muy importante. Dice que la tierra está contaminada. Sigue diciendo que la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y sigue diciendo, por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Así que por ese pecado, por esa maldad, por esas transgresiones de las leyes, por ese falsear el derecho, por todo eso se nos está diciendo
que finalmente, después de la muerte de muchos, disminuyeron los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que disminuyeron los hombres. El comentario bíblico dice que dio su ley, Dios, este Dios santo, dio su ley para que los hombres se mantuviesen puros y el mundo incontaminado. Pero no ocurrió así. Pero como ellos lo rechazaron, dice, como ellos rechazaron esa ley, no solo se contaminaron a sí mismos, sino también contaminaron el mundo en que viven, o el mundo en que vivimos. El contagio del pecado ha infectado la tierra que pisamos, el alimento que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos. Todo está infectado. Lo está diciendo claramente la palabra de Dios. Y cada año que transcurre, la tierra se vuelve más corrupta. Si Dios no interviniera, como siempre está ahí de alguna manera interviniendo, ya sabéis que los 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra están reteniendo incluso los vientos, la guerra, la violencia o la aniquilación final por medio del hombre. Si Dios no interviniera, llegaría el tiempo cuando la contaminación del pecado envilecería de tal modo a la raza humana que sería imposible vivir. Así que si estamos viviendo todavía, de alguna manera, es porque Dios está todavía ahí. Amén de otros pensamientos que tengáis de aquellos que mueren. Eso es otro asunto. Que quizá los podamos entender mejor. Y siguen hablando también en el deseo de toda la gente, pero dentro del comentario bíblico, de ese Dios santo. Dio su ley para que los hombres se mantuvieran puros. No he pasado esto. Así. La maldición dice consumió. Es la maldición la que consumió, ¿verdad? Este planeta. O está consumiendo. Satanás dice, y no Dios. Es el instigador del pecado y el responsable de la maldición que resulta del pecado. Y en todas partes actúa, y actúan las fuerzas del mal. Y por donde quiera se ve claramente la obra de Satanás está ahí presente. Y la obra de Satanás se manifiesta en las enfermedades, sigue diciendo, en la muerte, en los terremotos, las tormentas, los incendios, las inundaciones. Para algunos ya casi es un espectáculo, hasta ir a ver un volcán ahí tirando la lava, y es como un espectáculo cuando ha sido tan terrible en otras muchas ocasiones. Pero es así, hoy nos estamos acostumbrando a tantas cosas y esto es lo que hoy quiero presentar. El temor, el miedo que deberíamos sentir a acostumbrarnos a una vida así, a seguir pasando. Así que la transgresión de las leyes divinas no ha traído paz. Esa transgresión no ha traído la paz al mundo, ni la prosperidad, sino dificultades, pestilencias, dolor y finalmente la muerte. Así que fueron consumidos, decíamos, abrasados los habitantes de la tierra, arderán los moradores de la tierra, probablemente durante la 4ª plaga, que se esté refiriendo en este capítulo, cuando en Apocalipsis 16, 8 al 9 se nos habla de una de esas plagas, ¿verdad? Disminuyeron también los hombres, como estábamos diciendo, es decir, quedaron pocos del linaje humano y posiblemente, como decíamos, sean estos pocos los justos, el remanente que no ha caído bajo los castigos de Dios. Esta es lo que está diciendo. Así que esos que queden solamente van a ser esos justos, ese remanente. Así que seguimos en Lucas 18, versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ante esta situación, la que estamos viviendo, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús, ¿hallará fe? ¿Hallará fe en ti todavía? Algunos podrían decir sí, pero el pueblo de Israel también dijo sí, lo haremos. Y no hicieron nada. Y no dieron ni el más mínimo paso. Y sin embargo dijeron sí, haremos, sí, podremos. Para decir sí, tendría que ser sí, ya, sí, ahora. De lo contrario, no se moverá nada. Ni en tu vida, ni en la mía. Y sigue diciendo que el amor de muchos se enfriará. Por todas estas situaciones, el amor de muchos se enfriará. Y
En Mateo 24:11 sigue diciendo que la gente será tan mala, en esta versión libre, ¿verdad? Dice, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. La gente será tan mala que la mayoría dejarán de amarse. ¿No nos están enseñando a no amarnos ya? No, nos están enseñando a no tener relación, a no tener contacto. Y lo estamos aceptando. Y es que no nos queda otra, en cierta manera, porque es el sistema el que lo impone. Y si os dais cuenta, después de tan fiero como somos en tantas huelgas y en tantas manifestaciones que hacemos en esta vida, después de todo, nos achicamos y nos sometemos con alguno que otro quizás que tratan de hacer el juego, porque no pueden vivir sin juerga, no pueden vivir sin entrar en el alboroto, pero es así. Así que al que cree, nos dice la palabra de Dios, al que cree, todo le es posible. Para nosotros, si creemos, va a ser posible muchas cosas. Quizás no aquí, pero tendremos la recompensa de la vida eterna. Y abriendo la ventana, ¿verdad?, de este mundo, cuando crece la maldad, se apaga la fe. Esto es una realidad. Cuando crece la maldad, a ver, si tú no estás viendo, si tú ves la maldad frente a ti, ¿cómo va a estar tu fe? En cierta manera dirás, pero Señor, ¿qué es esto? Y disminuye, en lugar de entender lo que es la maldad del otro. Pero reaccionamos. Y si reaccionamos, influye en nosotros. Se apaga la fe y se enfría también el amor. Cuando la maldad está ahí. Y si la maldad va a ser mucha en la tierra, como hemos mencionado anteriormente, pues pensad qué es lo que va a suceder. Así que mirando al mundo actual, es un mundo, no vamos a tratar todo, esto es un tema amplio que tengo preparado para otros momentos, he hecho un resumen simplemente. Un mundo proyectado en la falsa esperanza de la ciencia y de las nuevas tecnologías. Esto es lo que hoy el mundo está viviendo, en una esperanza de una tecnología que nos alivie, que nos arregle nuestro problema. Y lo vais a entender mejor después. Un mundo deshumanizado en tiempo de pandemia. Eso es lo que se está logrando también. Un mundo universo evolucionista y panteísta, que se mira mucho hacia sí, hacia su ombligo, como que él es el centro de las cosas siempre. Así que un mundo desnaturalizado sin fe y la ausencia de Dios constantemente por una falta de fe. Así que un mundo proyectado, decíamos anteriormente, en la falsa esperanza, a través de la ciencia y las nuevas tecnologías, una especie de, que ahora analizaremos, de transhumanismo. Y fijaos lo que dice el apóstol Pablo, recordad a Timoteo. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Evita, te dice. En aquel tiempo le está diciendo esto. ¿Qué podría decir de la ciencia de hoy? Que Daniel ya hablaba, aunque hablaba de la ciencia del conocimiento de Dios, pero de alguna manera, si eso avanzaría, también iba a avanzar otro sistema, otras formas dentro de nuestro planeta. Así que le está diciendo que tuviera cuidado, que se guardara mucho de todas estas cosas. Y hablando de qué es el transhumanismo, es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren la capacidad humana, tanto a nivel físico como psicológico, como intelectual. En esa dirección se están proyectando
este sistema que estamos, este movimiento que estamos hablando del transhumanismo a través de la tecnología. Mirad, el hombre evoluciona de la mano de la herramienta y la tecnología. Así está evolucionando. Ellos dicen, este sistema que estamos hablando, puede que se instale en el cuerpo o en el cerebro por medio de la llamada neurotecnología. Que se instale aquí por medio de la neurotecnología para conseguir un ser humano perfecto. ¿Veis? No necesitamos a Dios para la perfección, sino la tecnología, un ser humano perfecto, un cerebro ordenador metido dentro de nosotros. Y para eso, pues eso conlleva un peligro tremendo. El peligro es llevar la máquina incluso al subconsciente. Esto que hoy decimos que es ficción, hoy la realidad supera la ficción muchas veces, muchas cosas. Hoy estamos volando a gran velocidad. Esto que era impensable, ahora ya se llega en una hora de un país, de una nación a otra. De Madrid a París se llegará en una hora, con el sistema que dentro de muy poco, varios años, se ha creado. Esto va rápido. Los drones que nos llevan con rapidez de aquí para allá a todas partes, que nos van a llevar. Ya no va, ya es el aire por donde vamos a ir, ya no es tanto pisando la tierra. Va muy rápido todo. El habitar Marte, pues tenemos mucha prisa por irnos hacia allí. ¿Sabéis que este sistema está siendo apoyado grandemente por las naciones? Estados Unidos, Obama ya invirtió, no sé si 20 millones para que avancen con todas estas tecnologías. Son muy necesarias para este mundo, parece ser. No sé si es para finalmente darnos pan y circo a la humanidad y someternos a todos. Así que fijaos si llegase hasta ahí. Facebook dice que está esperando que ya dentro de poco podamos, dice que instalar, dice el ordenador dentro del cerebro, ¿verdad? Donde quizás cualquier hacker podría entrar en tu mente. Así que no tendrías privacidad ninguna. Todo esto, claro, se penalizará y se controlará y harán como hoy, que quieren controlar los virus, los ordenadores y todas estas cosas, ¿verdad? Todo, ya sabéis que se pone freno. Pero aunque parezca muy complicado, la verdad es que es un mundo de ficción, de cierta manera. Pero que a toda exposición vamos muy contentos y felices a mirarlas, a experimentarlas y a tocarlas. Así que el transhumanismo trae curación de enfermedades, fijaos para qué va a ser, para curar tus enfermedades, ahí metido en la mente. Sueñan con la inmortalidad del hombre, donde quizás quieran aumentar 30 o 40 años. Fijaos que nos están quitando la vida en el planeta, porque somos muchos, pero la vida en el planeta se va a prolongar. Bueno, pues habrá selección, pero pretenden de que duremos por lo menos 30 o 40 años más. Difícil es esto, complicado, pero según ellos son muy soñadores con las técnicas. Si el Señor no viene antes de todo esto, es porque no va a venir. Y el Señor sí va a venir. Claro que va a venir. Ortega y Gasset decía que el ser humano es un ser que se crea a sí mismo. Aquí hay una evolución tremenda, metida. Nos creamos a nosotros mismos. Es una autocreación. Se estudiará también trasplantando materia en el cerebro, es decir, que tú no tendrás que ir al colegio. Los colegios van a ser suprimidos. Solamente la élite estudiará para controlar el mundo y nosotros nada más que tenemos que ser los obreros que tú meterás en tu ordenador, chip, la materia y no tienes que ir a los colegios a aprenderlo porque ya la tienes. Es como cuando vamos a internet, buscamos una información y no la da. Al instante ya la sabes, ya la conoces. Hoy están experimentándolo de alguna manera haciendo trampa en los exámenes, es decir, salían en el telediario el otro día, que hay personas que llevan aquí el pinganillo y enfocan el examen y desde fuera se lo están diciendo. Eso es trampa, pero habrá el día en que tú lleves y ya no lo necesitarás.
Yo recuerdo cuando hacía exámenes en el colegio, que decía el profesor, dice, tomad el examen, llevadlo a la habitación y estudiarlo allí con vuestros materiales, con los apuntes, con los libros, con todo lo que tú quieras, hacerlo. Se nos daba esa opción, esa posibilidad. Y se aprende mucho así también, eso es verdad. Se aprende. No es memorizar. Fijaos lo que dice el espíritu de profecía respecto a este asunto. Se me ha advertido que de aquí en adelante, tendremos un conflicto constante. La así llamada ciencia y la religión serán colocadas en mutua oposición debido a que hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Se me presentaron las siguientes palabras de las Escrituras: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que es impresionante, ciencia y religión. Y esto no es una cosa nueva, que haya surgido ahora o que esté surgiendo ahora. Como luego veremos, si no se condenó, si condenaron a Galileo en su tiempo, hoy a esos supuestos herejes no los condenan, lo dejan ahí en cuarentena, porque mañana puede ser verdad y entonces, ¿qué va a pasar? Así que fijaos la fe que tienen esos sistemas, estas personas en Dios, cuando no condenan, como en el pasado condenaron y persiguieron y mataron a todos aquellos que dijeron verdades y que no las aceptaron. Luego veremos algunas de ellas. Así que llegamos finalmente no, pasamos a un mundo deshumanizado, sin amor, en tiempo de pandemia. Y ahí, ¿qué es lo que encontramos? Fijaos, la pandemia ha venido para quedarse. Nos lo han repetido ya muchas veces. Porque si no es esta, es otra. Y de todas maneras se está curando una que ya no es. Se está curando una pandemia que ya no es. Ahora es otra ya. Han venido otras. Así que estaremos ahí en vacunaciones constantes. Una y otra y otra y otra vez. La droga de las drogas se establecerá dentro de nosotros. ¿Cómo será la iglesia después de la pandemia? ¿Cómo será la iglesia después de esto? Si es que va a haber un después de la pandemia. Hasta ahora, fijaos lo que podemos llegar a estar aquí, no podemos estar todos. Pero ¿cómo será? Mirad, hay un grupo de psicología en Argentina que pertenece a la red juvenil ignaciana de la Compañía de Jesús, chilena, jesuita, ¿verdad? Que trabaja con objetivos. ¿Sabéis cómo es esta juventud? ¿Sabéis cómo es? Es impresionante. Pero lo primero, en esos objetivos que tienen, uno será la Iglesia universal. Habrá una Iglesia universal, tal como están en los proyectos de las Naciones Unidas, en donde hay una coalición, ¿verdad? O una unión de iglesias. Y ellos dicen una iglesia, única iglesia católica universal. Dicen ellos, estos son los ignacianos. Yo fui hijo de Ignacio también, en la niñez. Yo fui para jesuitas. Y sé cómo funcionan todas estas cosas. Y el sistema, cómo se movía en aquel tiempo. Y entonces ellos consideran que la iglesia va a ser la misma de siempre, cambiada, pero la misma de siempre. ¿Cómo puede ser cambiada y la misma de siempre? Pues porque, hablando de la reconciliación, dice, tomamos conciencia de nuestra humanidad. El pecado nos acompañará a lo largo de toda la vida. Así que estos jóvenes ignacianos, o de Ignacio de Loyola, hijos de Loyola, o de Ignacio de Loyola, estos consideran que el pecado va a estar siempre con ellos. Claro que es fácil para ellos. Tienen un confesionario constantemente donde van a confesarse. Y entonces mueren eternamente. Hoy está hablando el hermano. Esta es la cuestión. Pero eso es en San. Hablan también de desigualdad.
Dice, deseamos cuestionar nuestro rol frente al consumo, la pobreza, el endeudamiento, sueldos precarios, hacinamientos, salud, educación, trabajo y vivienda. Soñamos con una generación de jóvenes que no son indiferentes ante el dolor y la injusticia. Yo no sé si nos han llamado a nosotros para esto en este mundo, pero ellos se consideran los salvadores, porque todo lo que ellos hacen forma parte del magic. ¿Sabéis lo que es el magic? Ese es el lema de la compañía de Jesús. Más. Magic es más, más, más. Siempre más, siempre más, siempre más. Y te esfuerzan, te exprimen hasta el máximo. Yo tenía que estar hasta las 10 de la noche, en pleno invierno, estudiándome en latín las cosas, porque tenía que decirla de memoria, aún sin conocer el latín. Pero tenía que verbalizarlo, memorizarlo y decirlo. Y ahí exprime. Porque es más y más y más. Tú puedes, tú eres capaz, tú. Es el yo constante que hay dentro del sistema. Sigue diciendo también, hablando de la diversidad sexual, fijaos, dice, soñamos con una iglesia totalmente inclusiva con la diversidad sexual, donde se puedan expresar libremente y sin culpa, que no haya sentimiento de culpa en ninguno de ellos, donde no exista discriminación alguna por género u orientación sexual, y sobre todo soñamos una iglesia donde pueda vivir la espiritualidad en plenitud con la identidad de cada uno. ¿Entendéis esto? En unos supuestos cristianos. Y en cuanto a mujer e iglesia, dice, reconocemos el valor y la desigualdad de todas las mujeres. Reconocemos el valor y la dignidad de todas las mujeres. Y ahora añade y dice, el Evangelio de Jesús es profundamente feminista. ¿Dónde se ha leído eso? ¿Dónde lo dice la Biblia eso? El hombre es el hombre, hombre, mujer, todos iguales ante Dios. ¿Cómo va a ser la Biblia o el mensaje de Jesús feminista? Ni machista tampoco. Pero ellos dicen eso, están picados, bien, por el mal de este mundo que ha entrado en conflicto a través del mismo diablo. Los objetivos para el 2030 no los vamos a leer. La idea fuerza que se saca de todas estas cosas, como Barack Obama decía en una de sus campañas, con sí podemos, decía, sí podemos. Y está la otra frase que también entró y caló en medio de nosotros, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Y al final, pues, busque, compare. Mira, dice Apocalipsis 18, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Y sabéis lo que dice? Conocéis bien el pasaje, ha caído Babilonia, ¿verdad? Clama a gran voz diciendo, ha caído Babilonia y se ha hecho habitación, guarida de demonios. Este es el sistema que tenemos, que gobierna, que está por encima hasta de los sistemas políticos. Esta es la Babilonia que tenemos. Pero la Babilonia, como luego veremos, tiene muchas caras. Babilonia está en todo, en todos los sistemas. Sean protestantes, los católicos decimos tienen la confesión. Los protestantes no hay confesión. Porque para unos hay ley, para otros no hay ley. Es por la fe. ¿Y por qué Lutero metió aquel asunto de que el hombre se salva solo por la fe? Fue un buen avance, fue un gran avance. Pero él era un pecador, muy pecador, atormentado por su pecado.
y le vino bien decir que el hombre solo es justificado por la fe. Y una vez salvo, siempre salvo. Y una vez que yo me he bautizado y he creído en Cristo, ya siempre soy salvo. Es entendible, ¿verdad? Un hombre atormentado que cree que no puede cambiar, por tanto no cree en el poder de Dios, y pasamos a un mundo universo, evolucionista y panteísta. Fijaos, no sé cómo se pronunciará bien, mindfulness, es para la conexión de la madre tierra, conectar con la madre tierra. Para la psicología también, para entrar en armonía. Y para las empresas, el mismo banco, el BBVA también, de igual manera, y muchas empresas emplean este sistema para dar poder, fortaleza, para armonizar la mente y el cuerpo del ser humano y ponerlo ahí sano. Esto es lo que siempre se ha hecho desde, insisto, más principalmente dentro del cristianismo con Ignacio de Loyola, lo veremos ahora después, ahora a continuación, lo tenemos aquí. Ignacio de Loyola, quien enseñaba a rezar con la respiración. Con la respiración. Y Juan de la Cruz también, que supo, dice, desembarazarse de lo temporal y no embarazarse con lo espiritual. Yo recuerdo, cuando estaba ya en la primaria, en las escuelas públicas, allí venían los jesuitas y allí nos hacían cerrar los ojos y empezar a meditar mientras él iba hablando y nos iba dirigiendo, estilo ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús. Después pasaba incluso, llegaba a entrar hasta escuelas particulares, de clases particulares, allí también se presentaban. Y yo precisamente a los 9 años ya empecé con primero para el bachillerato. Hice segundo, tercero, luego dentro de la Compañía de Jesús. Y en cuarto y reválida ahí ya me quedé parado. No sé qué es lo que pasó, pero el Señor me retuvo, me paralizó e impidió que yo, ni mi madre me dijo nada, ni yo dije nada cuando tenía que volver de nuevo al colegio. Nunca me dijo nada. Nunca me dijo, oye, que tienes que... Porque tenía que viajar, ¿eh? Es que tenía que viajar, tenía que ir a Ciudad Real. Tenía que coger el tren. Entonces, ella no me dijo nada, yo tampoco. El Señor no quiso que yo siga. Si yo hubiese seguido ahí, ahí estaría. Y el Señor no quería eso. ¿Y cuál es la vida de Teilhard de Chardin? ¿Quién es este hombre? Este era un jesuita también, Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin, 1881 y muere en 1955. Fue un conciliador entre la ciencia y la fe y la mística, porque él era sacerdote jesuita, pudiente, era francés, la obra del sacerdote jesuita, paleontólogo, filósofo, teólogo, poeta y espiritista. Y espiritista porque este hombre fue muy, digamos, perseguido con sus escritos, pero nunca, siempre le impidieron el publicarlos, pero nunca le condenaron, solamente lo enviaron pues a China y así iba a un sitio, iba a otro, para aquí, para allá, viajó muchísimo, pero él siempre en su misma línea de acción, panteísta y espiritista, que incluso llega a crear la misa del mundo. Y la misa del mundo la llega a hacer en Ordox, en el desierto, allá en Asia, y allí, desde la niñez, él conservaba una piedra. Y es curioso porque eso yo lo predicaba también. Yo también prediqué eso. Una piedra es un pedazo de vida. Una piedra es vida. Eres tú.
Es increíble el panteísmo que hay dentro del mismo catolicismo, que no fue condenado y que le han servido siempre. Y como veréis, muchos son los que han seguido a este sistema, son muchos. Mismo Ratzinger es un fan, Benedicto XVI es un fan de él. Juan Pablo II, otro igual. No le condenó, dijo que él tenía razón en todas estas cosas. Ha llegado a decir que no hay que entrar en discusión, que esa teoría de la evolución era un hombre muy rebuscado, muy difícil de entender y de comprender, Teilhard de Chardin. Muy difícil. El hombre, en Teilhard de Chardin, dice, es el centro del universo. Si tú comes una fruta, si tú comes algo, tú estás comiendo esos minerales. Y esos minerales son parte de algún planeta dentro del universo. Y tú estás comiendo el universo. Y está uniendo el hombre con la tierra, pero sin Dios. Finalmente Dios no. Habla de Cristo, pero por eso en esa misa del mundo, ahí sin pan y sin vino, sin pan y sin vino, con la piedra, ahí hay una adoración a la tierra, una pleitesía en medio del desierto. Bueno, es escandaloso si leyeseis la misa del mundo de Teilhard de Chardin. Y sin embargo, insisto, los papas, todos ellos, pues de alguna manera lo aplauden. Hablaba de la noosfera, porque decía que la noosfera es la tercera de una sucesión de fases del desarrollo de la Tierra, después de la geosfera, la materia inanimada, y la biosfera, la vida biológica, pues después estaba la noosfera. Y ahí nos uniremos todos con ese Cristo cósmico, un Cristo cósmico, ya no es Cristo. Todo eso es catolicismo. En el catolicismo no esperéis que estén, no creáis que esperan a Jesucristo. Ellos son los que gobernarán el mundo y llevarán a la humanidad a unirse, pues como a veces algunas de las cantantes de nuestra época y gente también de otras. Cuando mueren están ahí en las estrellas y le están guiando desde las estrellas. Dicen desde las estrellas, no dicen ni siquiera del cielo, como dirían los católicos, que tampoco en el fondo, porque, bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice en Romanos capítulo 3, versículo. Y quiero mencionar algo muy importante y con esto vamos a tratar de concluir. Sobre la evolución, creación o evolución. Fijaos que Wagner, en la Revia Angera del 7 de marzo de 1899, él planteaba y decía que nosotros podemos ser evolucionistas por nuestra manera de pensar. Y yo ya os pregunto de antemano, ¿sois vosotros evolucionistas? No respondáis muy rápido. No respondáis muy rápido. Porque tendremos que analizarnos. Tendríamos que analizarnos. Evolución es, pues, casi un sinónimo de progreso. Es una transición desde lo inferior a lo superior, de lo peor a lo mejor. Y tal progreso apunta a un valor añadido en la existencia, tal como reconocen nuestros sentimientos. O sea que mis sentimientos también tienen mucho que decir. Si tú te mueves por sentimientos, mal asunto. Mal asunto. Y John pregunta, ¿eres evolucionista? ¿Eres evolucionista tú, hermano? Y dice, se nos dice en Hebreo 11:3 que por la fe entendemos que los mundos fueron formados, constituidos, hechos por la palabra de Dios, de modo que lo que vemos no fue hecho a partir de lo visible. La tierra que conocemos no fue hecha a partir de rocas. El hombre no fue hecho a partir de monos, antropoides, ni de eslabones perdidos. Sigue diciendo que los monos no fueron hechos a partir de renacuajos, ni los renacuajos de
protoplasma en aquel remoto principio. No, los mundos fueron formados por la palabra de Dios, dice, lógicamente. De modo que lo que vemos no fue hecho a partir de lo visible, sino de lo que no era. Ex nihilo, de la nada. Dios creó de la nada, no parte de materia. No es como estamos diciendo ahí que somos parte de la materia y a la materia volveremos a perdernos en el universo. Como dice Teilhard de Chardin. Ahora dice, ¿por qué es que lo que vemos no fue hecho a partir de lo visible? Simplemente porque las cosas a partir de las que fueron hechas no parecen. Y la razón de que no parezcan es que no había tales cosas. No existían en absoluto. Los mundos fueron formados por la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene una cualidad o propiedad en sí misma que causa, al ser pronunciada, no solamente la existencia de las cosas o de la cosa invocada, sino también del material que la compone, aquello de lo que consta en cuanto a la sustancia. Así que Dios dice y es, y nada más, y no parte de nada, y llega a ser y llega a tener. Cuando Dios, pronunciando la palabra, hubo creado a los mundos, dijo en relación con el nuestro, sea la luz. Y la luz fue. ¿Cuánto tiempo pasó desde la emisión de la luz, de esa palabra, para que fuese luz? Y la luz apareció. ¿Cuánto tiempo pasó? Dice, no pasó ni un segundo, claro, no pasó nada. Dicho, y cuando la palabra se pronuncia, es. No hay fracción de segundo siquiera. Cuando Dios crea, es. Y nada más. No es tiempo. Tiempo es evolución. La evolución necesita tiempo para explicarte cosas y no te la explica. Finalmente no te las explican tampoco. Necesita mucha fe para la evolución. Muchísimo. Así que no la creáis tampoco. Es mejor que creamos en nuestro Dios dentro de nuestra finitud que tenemos en la mente. Así que cuando Jesús estuvo aquí, dijo, la palabra que yo os he hablado son, dice, espíritu y son vida. La palabra de Jesús era espíritu y vida. Y recordáis que tras el sermón de la montaña, Jesús descendió y encontró a un centurión que le dijo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Di la palabra solo, dilo. Estaba creyendo en que Dios dice y es. No necesita tiempo. No dice, bueno, pero si tú lo dices, el mozo que tengo, mi siervo, va a ir sanando poquito a poco. Cuando un niño pide algo a su padre, lo pide y lo pide porque sabe que se lo va a dar en ese momento. Si no, no pediríamos nada. Y aquí tenemos nosotros, por tanto, un serio problema que él nos plantea y nos lo presenta con mucha claridad. Mira, otro día Jesús estaba andando y un leproso a cierta distancia de él lo vio y lo reconoció. También él se había aferrado a la bendita verdad del poder, de la energía creadora de la palabra de Dios. Dijo Jesús, si quieres, dijo a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Si quieres, si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús se detuvo y le dijo, quiero. Ya está, quiero. Se limpió. Y al instante desapareció, dice, la lepra. No fue cayéndose poquito a poco, trocito a trocito. Esos son los milagros. Un milagro tiene que ser algo así. Algo que tú tenías y luego ya no tienes. Inmediatamente. Eso es un milagro. Aunque Dios puede hacer otros milagros de otra manera para reforzar tu fe, por cualquier razón. Así que desapareció la lepra al instante.
no se nos autoriza a introducir ni un momento de tiempo entre la pronunciación de la palabra y el cumplimiento del hecho. Fue curado, como decimos, al instante. Jesús dijo a cierta persona, tus pecados te son perdonados. ¿Cuánto tiempo tardó en cumplirse? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Tardó un tiempo? No pasó ninguna cantidad de tiempo entre la palabra perdonados y el hecho. Si Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Ahí ya él tiene que quitarse la carga. Si has sido perdonado por Dios, ¿quién eres tú para no perdonarte? ¿Tú te tienes que perdonar? Si has pedido el perdón a Dios, es Dios el que te lo da. Y cuando tú lo das, lo recibes y lo aceptas y no te atormentas. Si te arrepientes de verdad. Si es verdadero arrepentimiento. Y esa misma palabra te es comunicada a ti hoy, a ti, hermano. ¿Por qué dejarías pasar ningún tiempo entre la palabra que se te declara y su cumplimiento? Si Dios quiere sanarte, ¿por qué tiene que pasar tiempo? ¿No habrá incredulidad? Y si hay incredulidad, ¿qué está pasando en mi vida? Pues que soy un evolucionista. Espero que sea en el tiempo. Espero que sea en el tiempo. Dejar pasar un minuto, o siquiera un segundo, entre la declaración de la palabra de Dios y la realización del hecho, nos hace ser un evolucionista. A partir de lo expuesto, podéis ver que es quien permite que pase cualquier cantidad de tiempo entre ese pronunciamiento y la palabra, pues ya sabéis lo que es. Y la palabra de Dios para ti es, mujer, tus pecados te son perdonados. Hombre, tus pecados te son perdonados. Si te has confesado, no necesitas más. John sigue diciendo, vosotros y yo tenemos que invitar a la gente a la cena. Tenemos que decirle, venid, que ya está todo listo. Yo puedo ir a decirle a la gente que el Señor lo tiene todo preparado, tiene ya todo listo. Pero, ¿cómo podré llamar a un hombre diciendo que ya está listo si yo mismo no estoy listo? Si yo no estoy listo, ¿cómo puedo decirle a alguien, venga a la cena, que ya está todo listo? ¿Va a ir contigo si tú no estás listo? Eso es comenzar en falso. Mis palabras no la conmoverán, no le conmoverán a esa persona. No son más que un sonido hueco. Y en el llamado ellos distinguirán los atractivos tonos de la voz del buen pastor. Si es cierto, sentirán si es verdadero o no. Y solo así, dice, se sentirán impulsados a acudir a él para recibir esa energía creadora en su favor, para ser hechos nuevos o nuevas criaturas y para estar preparados para la cena a la que han sido llamados. Ahí es donde estamos en la historia de este mundo. Ahí es donde estamos en la historia de este mundo. Estamos a punto de recibir el sello de Dios. Pero recordad, Él nunca podrá el sello sobre quien no haya sido purificado de toda contaminación. Eso es claro, es evidente. Él quiere sellarte, pero no te va a sellar si no estás purificado. Dios no pondrá su sello sobre nada que no sea verdadero, que no sea bueno. Le pedirá que le ponga su sello de justicia sobre lo que no es más que injusticia. ¿Voy a poner un sello de justicia a la injusticia? No. Y somos injustos muchas veces. No somos justificados por la fe. Dios no puede poner su sello sobre tu obra. Su sello pertenece solamente a un documento aprobado por Él mismo, por el mismo Dios, aprobado por Él. Si Él no lo ha aprobado, no lo podrá de ninguna manera tener. Y ahora, ¿por qué no? Permitidme. Dice él, que escriba su carácter en tu corazón. Y entonces, si escribe su carácter en tu corazón, podrás tener allí su sello. Puede tener su sello de aprobación sobre tu corazón solamente cuando su palabra creadora ha cumplido su propósito en tu corazón. Cuando eso ocurra, entonces es cuando sucederá.
Así que abandonemos ya la evolución, hermanos, que no pase ni un solo instante entre la palabra de Dios a ti declarada y su cumplimiento en ti. Que no pase tiempo. Si Dios lo ha prometido, Dios lo hará. Y lo hará cuando lo ha prometido. Cuando te lo ha prometido. Cuando tú has sido consciente y lo has pedido. Así, viviendo en esa presencia de la creación, andando junto al Creador, elevados por el poder creador, inspirados por la energía creadora, con un pueblo como este, Dios puede mover el mundo en poco tiempo. Con esa energía en nuestra mente, en nuestro corazón, con Cristo en tu vida, moveremos el mundo por completo en muy poco tiempo, que es lo que ocurrió cuando se llevó la palabra en el Pentecostés. Así que hay solo dos caminos. No existe el terreno neutral. Todo hombre y mujer en el mundo o bien es creacionista o bien es evolucionista. La evolución es infidelidad, es muerte. La creación es cristianismo, es vida. Escoge la creación, el cristianismo y la vida para que puedas vivir. Y agárrate a esa creación, porque solamente y por siempre, agárrate por siempre, ¿verdad? Solamente y por siempre. Y que todos puedan decir ante ti, delante de ti, amén. Lo que dices es verdad, lo que dices es cierto. Vamos, y nos sigan, y sigan a Jesús. Y sigo con la incredulidad, hemos dicho, es consecuencia del pecado. Y somos muy incrédulos muchas veces nosotros. Tenemos que ser cuidadosos. El cielo se trunca, se pierde, perdemos la visión. Y quiero terminar solamente con dice que les aseguro que si tuvieran fe, dice Jesús, como un grano, una pequeña, como una mota, ¿verdad?, de mostaza, podrían decir a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Eso lo dice Jesús. ¿Y en cuántos cristianos conocéis estas cosas? No de que mueva montaña, pero que por su vida y por lo que transmite a la persona, llega a moverla, llega a mover su corazón. Fijaos la parábola de la viuda y el juez. Es muy breve. Dice, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad alguna viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo, él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. Si eso dijo el juez injusto, dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos, que clama a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, y ahora viene ahí, y cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe en la tierra. Esto me lo he preguntado tantas veces. ¿Quién es el juez que no teme a Dios? ¿Quién es ese juez? Era un símbolo del juez supremo, en cierta manera. ¿Y quién es la viuda que pide justicia sin que nadie le ayude? Es un pueblo. Esa mujer está representando a un pueblo, porque esa mujer dice que incluso, ¿qué está pasando con ella? Dice que tiene al enemigo, al adversario. ¿Quién es el adversario? Un adversario que la está molestando. Y como le está molestando a ese adversario, está pidiendo justicia. A esa mujer está refiriéndose a una iglesia. Es una parábola. Y dijo el juez injusto, le haré justicia para que no acabe mi paciencia. Y no hará Dios justicia, dice a sus escogidos. ¿Quién es el escogido? ¿Quién es el escogido de Dios? El remanente, la iglesia, la mujer. Y dice que no tardará en responderle. Ese remanente
es ese que clama debajo del altar. Esas almas que estaban debajo del altar de Apocalipsis 5 y que clama. ¿Hasta cuándo, Señor? No nos juzgará. ¿Veis que está pidiendo justicia? Y ese remanente son ellos. ¿Quiénes son? Ese remanente final. Esa iglesia del final. Cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe. Claro que la hallará, pero en ese remanente. En ese remanente que es viudo. Ese remanente que se ha quedado sin ninguna otra protección con lo que han sido, con lo que han retenido y que se enfrentan al final. Así que estos son los sellados, son los escogidos. Termino diciendo, no debemos ser espectadores ociosos en las cenas. Y termino con este encuentro que vemos aquí. Y con esta. Cuando la imagen y semejanza divina viva en nosotros, sin renunciar a ser hijos de Dios. Cuando el amor de Dios viva en ti. Cuando nuestra existencia humana se encuentre por Jesús purificada en el lugar santísimo. Entonces podremos ir a vivir al paraíso, aún en el dolor, bajo la esperanza del triunfo del pecado, en el amor de Dios, de Cristo Jesús, que supera toda muerte, pecado y sufrimiento.